A continuar entonces con nuestra serie, el libro de los Hechos, que es un libro, la verdad, muy, muy interesante. Espero que, sé que algunos lo están leyendo. Léelo 1, 2, 3, 4 veces y te vas a dar cuenta que es un libro precioso. Un libro que, si le pones mucha atención por todo lo que vemos en este libro, nos saca las lágrimas también. Y a veces también nos hace mucha conciencia realmente lo que la iglesia primitiva sufrió, pero cómo la mano de Dios también estaba con ellos. Así de que abre tu Biblia, por favor. Hoy vamos a empezar ya el capítulo 5 del libro de los Hechos. Capítulo 5, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11, donde nos vamos a estar centrando, pero quiero leer también de alguna manera el contexto, o sea, la transición que hay del capítulo 4 al capítulo, perdón, ¿qué voy a hacer a esto acá? Olvidé mis otros ojos. Y quiero leer la transición. La semana pasada yo hice un comentario de que la Biblia en sí, ¿verdad?, fue escrita y no tiene capítulos como nosotros los conocemos o versículos, sino que se hizo de una manera para que nosotros tuviéramos una mejor dirección cuando podamos leer las escrituras. Pero realmente no hay una transición así como tal, capítulo 4 y luego capítulo 5 de Hechos, sino que es una continuidad. Por eso quiero leer acerca de Ananías y Zafira, que es lo que vamos a estudiar esta mañana. Pero no podemos aprender sobre Ananías y Zafira, que lo que vamos a aprender es lo malo que ellos hicieron, ¿eh? Así que ojalá no caigamos nosotros en esta misma trampa que ellos cayeron, pero sí es necesario hablar también, ¿verdad?, qué fue lo que provocó tal vez para ellos tomar esta actitud, y por eso necesitamos leer el contexto que se encuentra en el capítulo 4, los versículos 32 en adelante. Entonces vamos a leerlo esta mañana para que tengas todo el contexto de lo que vamos a estar hablando. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículos 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Qué bonito. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vaya, qué ejemplo de iglesia, ¿verdad? Todas las cosas en común. Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ese es el mensaje principal de los apóstoles, la resurrección del Señor Jesús. Y dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces noten la transferencia ahorita que va a haber, la transición que va a haber ahorita del capítulo 4 al capítulo 5. Entonces dice, pero, o sea, continúa. Entonces ahora vamos a entrar ya a lo que vamos a compartir esta mañana. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vamos a hablar de una pareja hoy, esta mañana, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, estaba de acuerdo ella, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo,
¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sabes? Este pasaje de la Biblia es un poco difícil hablar de él porque vemos aquí, de hecho, es el primer pecado registrado que tenemos en la Biblia de la iglesia del Señor. Es el primer pecado registrado. Y como la iglesia, hemos estado viendo a través de estos estudios que hemos estado teniendo, estas predicaciones, hubo un avivamiento, o sea, el Espíritu Santo se estaba derramando, sanidades eran hechas, prodigios eran hechos, ¿verdad? Pero empezamos a ver a partir del capítulo 4 la persecución que se empieza a desatar con la iglesia. Entonces, aunque había persecución, y la semana pasada hablamos acerca de eso, cómo, ¿verdad?, nosotros podemos vencer la persecución o la oposición, y hablábamos que es a través de la oración, podemos nosotros ver de que continúa la persecución, pero también el crecimiento de la iglesia se estaba dando. Por eso la transición que vemos del capítulo 4 al capítulo 5 es interesante notar, ¿verdad?, de que la iglesia es que tenían todas las cosas en común. No había necesidad entre ellos. Vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Qué bonito. Imagínense, yo aquí diciendo, hermanos, vendan sus casas, vendan sus carros, vendan sus propiedades y tráiganmelo a los pies. Me tirarían de loco, ¿verdad? Me dirían, ¿estás loco? ¿Cómo te voy a dar mis propiedades, verdad? Bueno, los apóstoles lo hacían en aquel entonces, pero déjeme decirle de que si hay gente que cae en esas trampas del enemigo, hay iglesias que yo no los considero siervos de Dios, son unos manipuladores, ¿verdad? Hacen que la gente, ¿verdad?, traigan donaciones a ellos grandes y ellos se están haciendo ricos. Y ustedes saben, ese tema del dinero es muy delicado dentro de las iglesias. Ahora, yo, en lo personal, yo tengo toda la libertad para hablar de este tema. Porque no sé, los que me escuchan a través de este medio, yo no sé cómo son sus congregaciones, yo no sé cómo ustedes manejan sus finanzas en la iglesia, pero aquí en nuestra iglesia local, ustedes bien saben de que nosotros no obligamos a nadie a que dé ofrenda, no obligamos a nadie a que diezme, no pasamos un ofrendario nosotros. Si alguien quiere donar, ya sabe la forma como lo puede hacer. Si alguien quiere dar, allá atrás tenemos nuestro alfolí. Si usted quiere depositar una ofrenda, no se lo obliga a nadie. Así que yo tengo toda la libertad. Y no es que vaya a hablar de dinero, porque pues no, es el tema que toca, pero es necesario que nosotros veamos lo que el Señor estaba haciendo, porque la iglesia estaba creciendo en comunidad, estaba creciendo en amor, estaba creciendo, ¿verdad?, en santidad, pero sabemos de que el pecado estaba ya entrando a la iglesia, y por eso mi tema, más que todo esta mañana, tiene que ver con la falsa apariencia. Con la falsa apariencia, porque a veces nosotros en la iglesia podemos aparentar ser realmente salvos, realmente hijos de Dios, pero solamente vivimos una apariencia, y cuando salimos de nuestras cuatro paredes allá afuera es realmente donde nuestro carácter, donde nuestro seguimiento a Jesús realmente es puesto a prueba. No aquí en la iglesia. Y yo quiero esta mañana, con la ayuda del Señor, poderte llevar a través de esta escritura, de esta historia, para que podamos entender qué cosas como iglesia nosotros no debemos hacer, para que no venga juicio sobre nosotros, como en este caso vino juicio a Ananías y Zafira. Entonces la acción de Ananías y Zafira parecía buena, ¿verdad? Parecía algo bueno que ellos estaban haciendo, pero realmente sus intenciones, la intención de su corazón eran malas. Por la razón que ellos, al rato vamos a ver, lo que ellos sufrieron fue una consecuencia y un juicio de parte de Dios por su acción. Y por eso nosotros debemos pensar de que las acciones malas, a veces, ¿verdad?, que nosotros hacemos, pareciera que son buenas, pero ante los ojos de Dios, Él no lo ve con buenos ojos. Ahí en Hechos 5, 1 al 11 dice, pero cierto hombre llamado Ananías. Entonces, esa transición, ¿verdad? Entonces, Ananías aparentemente estaba viendo, ¿verdad?, lo que la iglesia estaba viviendo. Bernabé, un hombre que tenía tal vez un su terreno ahí en el área de Chipre, que era de donde él era. Él vende su propiedad y lo trae. Pero tal vez no era la única persona que tenía ese deseo en su corazón, sino que era un avivamiento, hermanos. Es que es increíble el crecimiento que la iglesia primitiva estaba teniendo en el primer siglo.
estaba creciendo. Dice que el Señor iba añadiendo cada día a los que habían de ser salvos. Imagínense que Pedro habla de un sermón, ¿verdad?, donde se convierten 3,000 personas, y luego vemos más adelantito, ¿verdad?, 5,000 personas más convirtiéndose. Entonces era un avivamiento, sin contar hombres y mujeres. Entonces la iglesia estaba creciendo muy, pero muy rápido. Pero para ellos creían, ¿verdad?, de que en ese momento el Espíritu Santo estaba moviendo de tal manera que ellos querían ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Entonces vemos esa transición que hay de un hombre, ¿verdad?, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Para qué? Para poder ofrendar, para poder dar al ministerio que en ese entonces se estaba desarrollando. Así que quiero hablarte de 4 puntos esta mañana. El primero es que debemos de cuidarnos de la falsa piedad. Debes, iglesia, cuidarte de la falsa piedad. Un matrimonio, Ananías y Zafira, decidió vender una heredad para entregar el dinero a los apóstoles. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Verdad? ¿Qué de malo? Nada, nada. Entonces, Ananías, fíjense qué interesante, que Ananías significa el Señor ha dado gentilmente. Ese es el nombre que significa Ananías. El Señor ha dado gentilmente. Y Zafira significa hermosa. Hermosa. Sus nombres y acciones aparentemente eran de piedad, pero sus intenciones eran diferentes. O sea, lo que estaba dentro de su corazón era diferente. Su apariencia externa no era realmente lo que estaban viviendo en su interior. El problema fue que afirmaron, ¿verdad?, que el dinero que extrajeron de su venta lo dieron a la iglesia, pero ellos dijeron, en tanto vendimos la heredad y aquí está. O sea, se querían dar el paquete de que habían vendido en tal heredad, ¿verdad? Pero dice ahí la escritura, según leímos, ¿verdad?, de que los dos estaban de acuerdo. Tanto Ananías, el varón, como su esposa, ¿verdad?, estaban de acuerdo. Entonces dije, sí, mira, digamos que la vendemos en tanto, pero nosotros nos quedamos con cierta cantidad. ¿Y qué de malo tiene eso? Esto lo vamos a ver más adelante, lo acabamos de leer. Entonces Ananías y Zafira aparentaron piedad, y Dios mira las apariencias. Dios no mira, perdón, las apariencias, sino que Él mira las intenciones del corazón. Nosotros no podemos, iglesia, engañar a Dios. Tú podrás engañarme a mí, yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. De hecho, Él escribe en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 2, mira lo que dice Juan 2, 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Pues que varias veces encontramos, ¿verdad?, historias sobre Jesús donde decía, y los fariseos. Y lo peor de que los que más hablaban detrás de Jesús eran los mismos religiosos. Esa gente que de alguna manera sabía la palabra. Eran los que hablaban de Jesús, murmuraban de Jesús. Y Jesús decía cosas como, ¿qué murmuráis entre vosotros? ¿Qué murmuran en sus corazones? Me imagino, ¿verdad?, qué impacto era para ellos cuando Jesús los confrontaba sabiendo lo que en su corazón estaban diciendo. No lo tenían que expresar, sino que simplemente en su pensamiento, en su corazón lo decían, y Jesús, ¿verdad?, les decía lo que estaban pensando. O sea, no podemos, iglesia, escondernos. No podemos nosotros tener una falsa piedad delante de Dios, porque Él lo sabe todo. Él conoce cada corazón. Entonces los cristianos deben de actuar con sinceridad y piedad. Lo que se refleja externamente debería de alguna manera ser lo que nosotros también expresamos internamente. Pero no siempre es así, no siempre sucede. Pues el Señor también dijo, ¿verdad?, que es necesario, dijo Él en Mateo capítulo 13, es necesario, dice, que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Y Él daba una parábola acerca de eso. Entonces, ¿que la cortamos? No, la cizaña va a crecer dentro de las iglesias. La gente falsa está en las iglesias. Allá afuera sabemos que hay gente falsa, pero también en la iglesia hay gente falsa. Gente que aparenta una buena piedad o una falsa piedad. Hay gente así, pero el Señor sabe. Y el Señor dice, no, hay que dejarla crecer. Eso no quiere decir que no va a haber juicio, ¿verdad? Va a haber juicio para esta gente, pero no podemos, porque Él decía, es que si tratamos de cortar las cizañas, nos podemos también traer al trigo. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, ¿verdad?, solamente Dios conoce su corazón. Y nosotros los siervos, los que estamos dirigiendo una iglesia, estamos pastorando una iglesia, de alguna manera, el Señor en su misericordia nos da un poco de discernimiento para discernir realmente cuando ustedes mienten,
Cuando ustedes realmente son personas que viven el evangelio o no lo viven. Tenemos cierto discernimiento. Y el mayor discernimiento es cuando vemos sus acciones, cuando vemos sus actos, cuando vemos su entrega a Dios. Entonces, de alguna manera, Dios nos da un poco de discernimiento. Pero aunque no nos lo diera, Él sí conoce tu corazón. Él sí sabe quién eres. Entonces, la falsa piedad, iglesia, no es fácil distinguirla, a menos que el Espíritu Santo lo revele. Y es lo que pasó en esta historia. Fue el Espíritu Santo que reveló a Pedro. Ni siquiera fue que un chisme dentro de la iglesia, como a veces acostumbra pasar. No, esta fue una revelación propia del Espíritu Santo para Pedro. Ahora, a mí esto, hermanos, cuando lo estaba estudiando, realmente me impactó de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque aparentemente no había pecado en conjunto, sino que solamente una pareja, Satanás empezó a obrar en ellos. Porque si hubiera habido más gente hipócrita en cuanto a sus finanzas que vendían o lo que sea, también ellos hubieran muerto. Porque nosotros creemos que Dios es un Dios justo. Él no es injusto. Pero aparentemente Satanás había entrado en el corazón de Ananías y Zafira y fueron los únicos de que en algún momento, ¿verdad?, perdieron incluso su vida. Eso fue su juicio. Pero dice que la iglesia dice que hubo temor en todos ellos. Como diciendo, caray. Tal vez lo pensaron hacerlo, porque así maquina nuestra mente, ¿verdad? ¿Y qué tal si hago esto? Pero después uno dice, no, es que si lo hago voy a tener consecuencias, Dios me va a castigar, va a haber consecuencias de mi pecado, entonces no lo hago. Entonces, no necesariamente nosotros no pensamos cosas malas, no, las pensamos. Pero el punto es, las ejecutamos. Entonces, Ananías y Zafira, ellos permitieron de que Satanás viniera a sus corazones y cayeron en la trampa. Entonces, nosotros debemos de entender de que realmente la revelación en cuanto a nuestro pecado, eventualmente el Espíritu Santo lo va a traer. Públicamente, como lo hizo aquí en esta historia, o de alguna manera el Señor te va a reprender. Entonces el Espíritu Santo reveló a Pedro que Ananías mentía. Y aquí el punto, iglesia, es no la cantidad, no lo que dieron o lo que no dieron, sino que la mentira. Tanta mentira que hay ya dentro de las iglesias. Y nosotros debemos de pensar, hermanos, de que nosotros, realmente cuánto mentimos, ya que tenemos la mentira como algo natural. Hacemos hasta que nuestros hijos de alguna manera mientan. Entonces, la mentira es lo que estaba siendo aquí condenada. Entonces, Dios no nos ha juzgado, nos ha obligado de alguna manera que nosotros demos de nuestras finanzas. Dios no obliga a nadie a dar nada o a que vendamos nada, no. Si Ananías hubiera sido honesto, si hubiera llegado delante de Pedro y ¿sabes qué? Vendí esta propiedad, pero ¿sabes qué? No te puedo dar todo, pero te doy esta parte para la iglesia. ¿Ustedes creen que había muerto? No. Pero Ananías lo que hizo fue jactarse, juntamente con su esposa, ¿verdad? Lo que habían vendido y dijeron, si lo vendimos en tanto y es lo que traemos, era una mentira. Era una mentira. Entonces el pecado fue la mentira hacia el Espíritu Santo. Fue la mentira que ellos dijeron. Y este pecado hubiera traído de alguna manera contaminación a la iglesia, como el pecado que Acán, que es otra historia que encontramos en el libro de Josué, capítulo 7, la misma historia. Un hombre que le habían dicho no tomen nada, él tomó algo y eso trajo un juicio, no solamente en este caso a una iglesia local como acá, sino que trajo un juicio a la nación de Israel por el pecado de haber robado, algo que Dios no les había dicho. Entonces la mentira se ha vuelto de alguna manera común en nuestras iglesias, pero es tan grave como cualquier otro pecado, iglesia. La mentira es tan grave como cualquier otro pecado. Mira lo que te voy a leer ahorita y ponme atención, por favor. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Es la revelación que Dios le da a Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis, que es un libro muy simbólico, pero esto no tiene nada de simbología. Esto es real. Esto es lo que va a pasar en aquel día si tú y yo no acudimos a lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos. Hay una gama aquí de personas que no van a entrar en el reino de los cielos. Y luego dice, pero los cobardes, dice, y los incrédulos. Hay personas muy cobardes dentro de nuestro mundo. Hay personas que son tan cobardes que no se atreven a aceptar a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Porque tienen miedo o son cobardes en decirle a sus amigos, decirle a sus vecinos, decirle a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela, de que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces dice que los cobardes, aquellos que niegan a Jesús porque les importa más el qué van a decir la gente, esos no van a entrar en el reino de los cielos. Pero también dice que los incrédulos,
Aquellos que de alguna manera, ¿verdad? Porque cuando hablamos de incredulidad, no se trata si la gente cree en Dios o no. Tú vas por la calle, tú le preguntas a las personas si creen en Dios y te van a decir que sí. Pero en cuanto a la incredulidad, se está hablando de que no aceptan realmente lo que la palabra les está enseñando y que ellos puedan de alguna manera no solamente ser oidores, sino hacedores de lo que la palabra está diciendo. Entonces, los cobardes y los incrédulos no entrarán. Y luego dice, los abominables y homicidas. Los abominables y homicidas. Usted sabe este mundo cómo se maneja en cuanto a la abominación. Ustedes saben, por ejemplo, si ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos, eso fue una abominación, lo que estaban haciendo. Algo muy simbólico, pero fue algo pasado a nivel global. O sea, todo el mundo pudo ver y fue una abominación. Y habla también de los homicidas. Cuando hablamos de homicidas, no solamente se trata de aquellos, ¿verdad? De que por robarle a alguien lo matan, o por ejemplo, lo que se da en nuestros países, ¿verdad? Los famosos sicarios, ¿verdad? Que matan gente, esas cuestiones no, sino que tiene que ver también con aquellos homicidas, por ejemplo, los que están de acuerdo con el aborto, ¿verdad? Puede ser otra manera de nosotros también ser homicidas, ¿verdad? O permitir. Entonces, el Señor dice que los homicidas y los abominables no entrarán en el reino de los cielos. Y luego dice, los fornicarios y los hechiceros. Entonces, los fornicarios son aquellos, ¿verdad?, que andan no solamente, ¿verdad?, fornicando con sus cuerpos. Hoy la gente ya no cree en el matrimonio, ¿verdad? La gente ahora lo que hace, ¿sabes qué? Me gustas, te gusto, juntémonos y si nos va bien, nos casamos. Y si no, cada quien por su lado. Entonces, la fornicación está a piel de flor hoy en este mundo. Pero también la fornicación, iglesia, ¿verdad?, de nosotros los cristianos. Porque a veces también nosotros fornicamos, ¿verdad? Nosotros somos infieles a Dios. Te voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, tú fornicas cuando le puedes dar a Dios un poco de tu tiempo en cuanto a la oración o lectura de la palabra, pero decides mejor, no, es que el teléfono me llama más la atención, el TikTok, a ver qué puso hoy a los que sigo. Porque muchos de ustedes, déjenme decirles, siguen a mucha gente. La pregunta es, ¿está siguiendo a Jesús también? Entonces podemos fornicar de muchas maneras, pero dice que los fornicarios y los hechiceros. Y esto de la hechicería pensaríamos nosotros que se da mucho en nuestros países latinoamericanos. La hechicería ha llegado aquí, a Estados Unidos también. Está por todos lados. Es increíble, tú prendes la televisión, por lo menos los canales latinos, ¿verdad? Que está aquí Telemundo y Univisión, ¿verdad? Ahí sale la India no sé qué, leyendo las cartas. Yo digo, ¿cómo le hace esta gente para pagar estos programas? Entonces hay gente y hay cristianos, bueno, yo diría cristianos entre comillas, ¿verdad? De que no es suficiente para ellos la palabra de Dios, la bendición que trae la palabra, sino que voy a ver qué me dice el tarot. Voy a ir a que me lean las cartas, para ver por qué traigo esta suerte que traigo, ¿verdad? Entonces la gente empieza a leer, ¿verdad? Los horóscopos. A ver qué me dice el horóscopo, ¿verdad? Va a comer comida china, ¿verdad? No tanto por la comida china, sino por la galletita de la suerte, ¿verdad? A ver qué me dice la galletita hoy. Y esperamos, entonces dice que los fornicarios y los hechiceros no entrarán en el reino de los cielos. Y dice, los idólatras. Los idólatras tampoco. La idolatría no tiene que ver solamente con aquellos que adoran imágenes o con aquellos que, por ejemplo, los budistas o los hindús, ¿verdad? No tiene solamente que ver con eso, sino que cómo idolatras tú algo que le está quitando el puesto a Dios. Esa es idolatría también. Entonces la iglesia también está entrando en muchas idolatrías que no tienen que ver directamente con adorar ciertas imágenes. Y luego dice, perdón que me extendí esto, pero era necesario que lo dijera. Y luego dice, y todos los mentirosos. ¿Lo están leyendo conmigo o nomás me están escuchando? Espero que lo estén leyendo. Dice, y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, en una gama de cosas horribles que leemos en Apocalipsis, ¿entran quiénes? Los mentirosos. Y ahí estamos nosotros queriéndole llamar a una mentira. Es que es una mentira piadosa. Es que por no ofenderlo, por no ofenderla, por no decirle, entonces mejor prefiero mentir. No, te vas a ir al infierno si eres un mentiroso. Entra ahí en ese grupo. Los mentirosos dice que no heredarán el reino de los cielos. Entonces el otro pecado fue que al declarar que todo el dinero de la venta le pertenecía a Dios, ese dinero quedaba consagrado para él. Entonces ellos mintieron, dijeron que lo habían vendido todo y que lo estaban dando todo y esa era la mentira.
Pero en cuanto ellos declararon de que todo lo que habían vendido era para el Señor, ya se estaban convirtiendo en mentirosos y le estaban quitando lo que le pertenecía a Dios. Y en las iglesias locales está pasando esto. La gente miente, la gente no ve las bendiciones que Dios da. Pero Malaquías nos dice algo interesante, Malaquías 3:8. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará? Es una pregunta, ¿eh? En otras palabras, no vas a poderle robar a Dios, porque todo le pertenece a Él. Tu misma vida le pertenece a Dios. Tus hijos no te pertenecen a ti, le pertenecen a Dios. Lo que Él te ha dado en cuanto a riquezas, en cuanto a lo que tienes, le pertenece a Dios. Entonces, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice, me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Porque uno dice, ¿en qué te he robado, Señor? Dime, ¿en qué te he robado? Y Él mismo contesta, dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Esta era una confrontación que el Señor le estaba haciendo al pueblo de Israel, pero es una confrontación que también nos hace a nosotros. Entonces puede que pretendas venir delante de Dios con una apariencia de piedad o con otras intenciones en tu corazón y puedes correr el peligro que te seas descubierto en público, si así lo quiere hacer Dios, como lo hizo en el caso de Ananías y Zafira, o Dios de alguna manera te va a reprender. Entonces, iglesia, el Señor dice, y yo creo, estoy seguro que Dios te ha bendecido tanto, y la pregunta es, ¿qué tan dadivoso estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Entonces, para seguir hablando de este tema, el punto siguiente, resistir al diablo. Debemos, iglesia, resistir al diablo. Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Ustedes, el Espíritu Santo le revela a Pedro que fue ¿quién quien tentó a Satanás? Perdón, ¿quién que tentó a Ananías y Zafira? Satanás mismo. O sea, Satanás, tú pensarás que Satanás no anda ahí detrás de ti. No, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devora. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos de resistir al diablo. Te voy a decir algo, iglesia, quiero que te lo grabes. Satanás nunca podrá obligarte a pecar. Nunca Satanás podrá obligarte a pecar, pero sí se esforzará en convencerte que lo hagas. Va a hacer todo lo que esté en sus manos, va a usar sus legiones de demonios que él tiene en este mundo para poderte convencer de que tú peques. Pero él no te puede obligar a ti a pecar. Satanás no tiene ese poder. Ananías y Zafira tenían la opción ellos de resistir al diablo, si tenían esta tentación. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Iglesia, hay un gran poder en la palabra cuando dice, no dice que Satanás no nos va a atacar, no, la Biblia dice que te va a atacar, pero la Biblia dice que también lo podemos resistir, y si lo resistimos, Él va a huir de nosotros. Hazte estas preguntas cuando estés a solas, cuando estés tentado a caer en algo. Resiste al diablo, no sé cuántas veces lo tengas que hacer, pero te vas a dar cuenta que cuando lo resistas, él después ya no te va a poder tocar en algo que tal vez tú le puedas estar fallando al Señor, porque lo estás resistiendo. Y al resistirlo, dice Santiago, Él va a huir de nosotros. Wow. ¿No quieres que Satanás salga corriendo de ti? Pues es que la Biblia dice, Satanás está bajo nuestros pies. No por nuestro poder, sino que por el poder de Dios, por el poder de la sangre de Jesús, Satanás está vencido. Nosotros con el poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu podemos vencer a Satanás. Y Él va a huir de nosotros. Quizás lo que motivó a Ananías y Zafira a vender su heredad y dar dinero a la iglesia fue el deseo de ser aplaudidos tal vez. Porque a veces hay personas, la Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿verdad? Pero a veces la gente quiere ser vista. Es que me miren, ¿verdad? Que me miren, ¿verdad? Que me miren cuánto doy. Ustedes saben de que nosotros, nomás por contabilidad y por las cuentas que llevamos en la iglesia, que son muy transparentes, en cualquier momento ustedes pueden pedir, ustedes contabilidad de lo que las ofrendas y diezmos que entran a la iglesia y cómo son repartidos, ustedes en cualquier momento porque somos transparentes.
Y usamos la contabilidad porque a final de año, ustedes saben, se les da un recibo a todos aquellos que de alguna manera contribuyeron a la obra del Señor para que ustedes lo puedan declarar en sus impuestos, ¿verdad? Hay una manera de hacerlo. Yo decidí no ver finanzas de la iglesia. Yo decidí también de que no íbamos a pasar un ofrendario. Yo le dije al Señor, si tú vas a sostener esta obra, Señor, va a ser porque tú la vas a sostener y sé que vas a amar al dador alegre. Y así lo hemos hecho desde que iniciamos. Y miren, estamos por celebrar 4 años de ministerio y el Señor nos ha sostenido. Pero somos transparentes en las finanzas. Pero dice que Satanás, él te va a tentar, pero dice que nosotros lo podemos resistir. Y lo podemos resistir, iglesia, a través de la oración. No quites eso de tu mente. A través de la oración, la lectura de la palabra. Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, iglesia, es porque glorifica a Dios. Tiene que glorificar a Dios. Juan el Bautista fue el que dijo estas palabras. Juan el Bautista estaba en su mero apogeo de ministerio. Gente venía a Él para que fueran bautizados en agua, para arrepentimiento de pecados. Y de repente el ministerio de Jesús empieza a surgir y el ministerio de Jesús empieza a crecer. Y Juan no se puso celoso. Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Así debería ser la actitud de nosotros, iglesia. Cualquier cosa que hagamos ministerialmente hablando, nuestro involucramiento en la iglesia, no es para ser visto, sino que para que el nombre de Dios sea glorificado. Hacer glorificado el nombre de Dios, tú tendrás tal vez ciertas bendiciones de parte de Él, pero es Él, es para su gloria, es para su honra, no es para nuestra gloria, no es para nuestra honra, sino para que el Señor sea glorificado. Porque si no hacemos eso, nos va a pasar lo que le pasó a Ananías y Zafira. Va a venir juicio sobre nosotros. Entonces, punto número 3, ten cuidado del juicio, punto número 4, con esto estoy terminando ya. 3, 4. Bueno, ahí ven el video de repetición. Punto número 4, el juicio. Ten cuidado, iglesia, del juicio de Dios. Y cuando digo ten cuidado, porque esto solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú como individuo, como persona, puedes alejarte del juicio de Dios hablando de este tema, porque podemos caer en el juicio de Dios de muchas maneras. Pero en Hechos 5:4-5 dice, reteniéndola. Una pregunta que le hace a Ananías, Pedro, reteniéndola, dice, ¿no se te quedaba a ti, Ananías? ¿No se te quedaba a ti si la vendías? Dice, y si la vendías, dice, no estaba en tu poder, o sea, tú podías hacer con ella lo que se te diera la gana. Pero, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces, fue tentado por Satanás, pero después, esa mentalidad que Satanás puso en él, entonces vino a su corazón. Digo, es que yo pensé que lo iba a vender en $1,000,000 esta propiedad, pero me dieron 2. Se me hace muchísimo. Como yo pensé que nomás me iban a dar 1,000,000 tal vez, entonces le doy ese 1,000,000 y el otro que no pensé que era, eso me lo quedo yo. No sé qué pasó por la mente de Ananías, no sé qué pasó por la mente de Zafira, su esposa, pero ambos estuvieron de acuerdo. Voy a decir algo aquí para los matrimonios y para los que también no están casados. Tú no puedes, los que estamos casados, no podemos nosotros ser cómplices de algo que deshonra a Dios que nuestro cónyuge esté haciendo. Porque así, si tú estás haciendo algo que deshonra a Dios y estás apoyando a tu esposo, a tu esposa en lo que él está haciendo o ella está haciendo, tú también, según este pasaje, puedes traer juicio a tu vida. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso las conversaciones dentro del matrimonio son tan importantes. Estar de acuerdo en las cosas que hacemos para Dios, en nuestro mover, con nuestros hijos, con nuestra familia. Es necesario estar de acuerdo, porque dice la palabra que ya no somos 2, sino que somos 1 ya en Cristo Jesús. Entonces algunos predican tal vez que este pasaje, Pedro, ¿verdad? Mató a Ananías, que Pedro mató a Zafira. Por eso es que la gente, cuando dice la Biblia que cuando la sombra de Pedro pasaba, dice que había muchos que eran sanados. Solamente con la sombra de Pedro, los enfermos sanaban. Entonces la gente tenía miedo, tal vez temor, porque pensaban, no, es que este Pedrito, tanto que le revela el Espíritu Santo, no sé qué le va a revelar con quién ando, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo también caiga como Ananías y Zafira. Entonces empezó a caer temor en la gente. Pero no fue Pedro. Fue a través de una revelación, pero el que trajo juicio fue Dios mismo.
Nosotros como seres humanos, como siervos, no podemos declarar juicio sobre nadie. ¿Quiénes somos? No podemos nosotros, porque nosotros mismos somos señalados. Podemos señalar con un dedo, pero 3 nos señalan a nosotros. No podemos declarar juicio sobre la gente, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Lo único que hizo el Espíritu Santo fue revelarle a Pedro de alguna manera. María a veces me tiene mucho miedo, porque yo le digo, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto, estoy pensando en esto, siento que Dios me está revelando esta parte. Tengo miedo cuando dices cosas así, porque el Señor dice, las hace. El Señor te las revela. Entonces, les digo, nosotros como siervos tenemos cierto discernimiento de parte del Espíritu Santo para nosotros, realmente guiar a la grey que Dios de alguna manera nos ha dado. Pero es un peligro, iglesia. Si nosotros no tenemos cuidado, el juicio de Dios puede llegar sobre nosotros. Esta situación en la historia de la iglesia es una lección para que aprendamos a temer a Dios. No como un temor de miedo, sino de que el juicio que Dios puede derramar sobre nosotros. Porque lo que Dios realmente tiene para nosotros, iglesia, son planes de bien y no de mal, por el futuro que esperamos. Así dice la palabra. Los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal, pero si no nos encarrilamos en el camino que Él nos ha puesto, Él nos ha trazado a través de su palabra, sí va a venir juicio sobre nosotros. No podemos hacer esto a un lado. Vendrá juicio sobre la humanidad, sobre todos aquellos que ignoren la palabra de Dios. Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si me ayudas, Javi, con algo de música ahí. Posiblemente, iglesia, debido a la fuerte manifestación del Espíritu Santo en ese entonces, no olvidemos de que el libro de los Hechos es el único libro de historia que tenemos en el Nuevo Testamento. Ya hemos dicho que es un libro que se escribió 60 años después de Cristo, pero que abarca aproximadamente 30 años el libro de los Hechos. Y este libro de los Hechos, vemos el mover del Espíritu Santo en medio de persecución, porque vamos a seguir viendo, mientras seguimos estudiando el libro de los Hechos, vamos a ir viendo de que la persecución no se quitó. La persecución llegó. Vamos a ir viendo también de que el ministerio estaba creciendo tanto, de que los apóstoles ya no se daban abasto, por lo tanto tuvieron que buscar personas que les pudieran ayudar a llevar el ministerio que Dios estaba levantando. Nos vamos a dar cuenta de grandes cosas. Nos vamos a dar cuenta también cómo el Señor, su intención, lo que vimos en el primer capítulo, que el Espíritu Santo fue derramado y que toda lengua conocida en ese entonces pudieron escuchar el mensaje de salvación, y cómo Dios también nos está llevando a nosotros a que seamos testigos en todas partes del mundo donde podamos ir. Tal vez no con nuestros pies, no todos podrán ir, pero sí podemos ir con nuestras rodillas, podemos ir con nuestras ofrendas, con nuestras manos, podemos ir para que otros también conozcan de Jesús. Entonces, algo estaba pasando. Dios no podía permitir. La iglesia, cuando leemos las cartas paulinas, cuando leemos las cartas que Pablo escribió, muchas traen referencia al libro de los Hechos, porque abarca 30 años de historia. Y vamos a ver cómo el Señor se estaba moviendo a través de su Espíritu Santo. Entonces, Él no podía permitir, en ese entonces no podía permitir que su iglesia santa, que Él había establecido a través del ministerio de los apóstoles, se empezara a manchar. Y curiosamente se empieza a manchar con el dinero, porque la gente tiene avaricia al dinero. La gente lo mueve el dinero. La gente quisiera tener más. Así que si tú estás esperando darle al Señor hasta que tengas, nunca lo vas a hacer. La gente rica que tiene mucho no le da al Señor lo que realmente le pertenece. Lo dan otras cosas. Viven de apariencias. Tantos artistas que sí dan a caridades no lucrativas, ayuda de niños, pero es solamente para aparentar, por no pagar impuestos o evadir impuestos, qué sé yo. Pero nosotros, iglesia, si Dios nos ha bendecido, es para bendecir su obra, para que otros, así como alguien invirtió en nosotros podamos invertir también en otros, para que el evangelio sea llevado. Así que Dios nos exhorta a que seamos dadivosos sin esperar nada a cambio. No esperes nada a cambio.
Yo les he platicado un poco mi testimonio de María y mío. Cuando nosotros venimos a Cristo, yo vine endeudado como ustedes no tienen idea, por mi mala cabeza, y la llevé a ella en eso también. Pero desde que me convertí a Cristo, yo le dije, Señor, no me importa. Así como pude derrochar dinero de muchas maneras, como lo hice, de aquí en adelante, Señor, yo me comprometo a serte fiel a ti, Señor. Lo hablé con María y le dije, mira, estamos hasta las chanclas de deudas. Nos quitaron un carro que estábamos pagando. Y le dije, no me importa quedarnos sin nada, pero de aquí en adelante seremos fieles al Señor en lo que Él nos ha dado. Iglesia, para hacer la historia corta, no tienen idea ustedes. Yo no me he quedado un día sin comer, al menos que lo dedique para ayunar. No me he quedado ningún día sin techo, a menos que decida ir a acampar bajo un tent. No me he quedado sin auto, a menos que decida irme caminando a cierto lugar. Dios ha proveído, no nos ha dejado. Creo que el Señor en su infinita misericordia nos ha dado más de lo que nosotros mismos podemos merecer. Pero me agarré. Primeramente, ustedes saben que mi versículo favorito de la Biblia es Mateo 6:33. Y necesitamos familias trabajadoras. Así dijo el comercial ahorita. Necesitamos, iglesia, necesitamos nosotros realmente saber de que, yo les digo, mi versículo favorito, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Eso lo decidí desde que decidimos María y yo acercarnos al Señor. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo hice mío ese versículo. Y las añadiduras tienen que ver con la comida, con el vestido, con la bebida, con la provisión que todo ser humano necesita. Pero la clave es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, cuando leí 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque esa es la clave. Mucha gente, en muchas iglesias, lamentablemente la gente cae en la trampa del enemigo y dice: si tú das $100, el Señor te va a dar 1000. ¿Dónde dice eso en la Biblia? A mí me basta con que me diga, ¿verdad? Busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo que tú necesitas será añadido. Será añadido. Eso me basta a mí. Eso es lo que necesito escuchar de parte de Dios. Porque yo no puedo limitar tampoco su bendición. ¿Qué tal si yo le doy 100 y te digo a ti, si le das 100 él te va a dar 200? ¿Qué tal si te quiere dar 500? ¿Te quiere dar 1000? ¿1 millón? ¿Qué sé yo? ¿Vas a limitar a Dios en su bendición? No. Pero decidí que cada vez que yo le diera al Señor, no lo iba a hacer por tristeza ni por necesidad. Nunca lo he hecho. De hecho, nosotros manejamos dentro de la iglesia cristiana, en lo general, manejamos de que lo que tú le tienes que dar al Señor es el 10% de lo que Él te da. María, hemos decidido yo ir incluso millas extras en no limitarnos solamente a esos 10. Hemos dado de más y el Señor nos ha bendecido de gran manera. Pero esta es la clave, iglesia. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si tú no lo propones en tu corazón, nunca va a pasar. Nunca. Entonces la clave es proponerlo en ti. Ananías y Zafira, ellos hubieran sido sinceros y decir: esto es mucho, no lo puedo dar todo, tengo otras necesidades, pero doy esto, apóstoles, para ustedes, para la obra, para el servicio del Señor. Ellos no hubieran tenido ningún problema. Pero estaban viviendo falsas apariencias. Y lo que muchos hoy en día están viviendo, falsa apariencia. Pero eso no lo des por tristeza, tampoco lo des por necesidad. Si necesidad siempre va a haber. Siempre va a haber necesidad, pero no hay que dar por tristeza ni por necesidad, sino porque mira lo que dice lo siguiente: porque Dios ama al dador alegre. Hay gente, ya otra vez. Y ustedes saben que yo no hablo de dinero aquí en la iglesia. Ustedes me conocen, pero es el tema que toca hoy. Así que no sé cuándo lo vas a volver a escuchar esto, ¿verdad? Pero sí te animo a que tú puedas ser fiel a Dios, y cuando lo des, proponlo en tu corazón. No lo des por necesidad, no lo des con tristeza, porque Dios ama tu corazón alegre. Eso es lo que Él ama. No es que Dios necesite tu dinero, no necesita nada de ti. Es dueño, él dice la palabra del Señor ahí en los Salmos, ¿verdad? Que Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita tu dinero. No necesita mi dinero. El dinero de nadie. Sin embargo,
Jesús, con tanta riqueza en los cielos, vino aquí sin nada. Se despojó de toda su riqueza y aprendió a vivir y a sostenerse de las personas generosas que habían dentro de sus discípulos, incluso mujeres, porque aparentemente son las mujeres las más dadivosas. Los hombres se hacen los de Monterrey, dicen por ahí, ¿verdad? Les duele el codo. Las mujeres son dadivosas. Si no, mira tu cuenta de Amazon, ¿verdad? Todo lo que ordenan por Amazon. Van a Costco y dicen, vamos a Costco nomás por fruta y verdura. 2 cosas, ¿verdad? Pero vienen con 10, 15 cosas de más. La mujer es así. Pero nosotros también, hombres, creo que Dios ha puesto una responsabilidad en nosotros como sacerdotes para nosotros también serle fiel al Señor. Al estar dispuestos a dar de nuestro dinero, aprendemos a depender de Dios. Eso es, dependencia completa en Dios, de que Él va a proveer todo lo que necesitamos. Pero Dios no obliga a nadie. Y nunca te vamos a obligar aquí en la iglesia a que tú puedas dar. Debería de ser una demostración natural del carácter de Dios que Él está formando en tu vida. Eso debería ser. Yo doy, Señor, porque sé lo que tú eres para mí. Doy, Señor, porque sé cómo has bendecido mi familia. Señor, doy porque sé la necesidad que hay para aportar para que el ministerio crezca. Señor, doy porque sé de que algo está pasando en México, algo está pasando en Ecuador, algo está pasando en alguna parte donde estamos nosotros donando para que otros ministerios crezcan. No pretendamos, iglesia, mentir al Espíritu Santo. Tampoco robar lo que a Dios le pertenece. En Malaquías lo vemos claro. Ustedes me han robado, ¿en qué? Ahí lo tienes. Si te hace la pregunta, ¿en qué? En tus diezmos y tus ofrendas. El pueblo había dejado de diezmar, había dejado de darle a Dios lo que le pertenecía a Dios, que Él ya había establecido en el Antiguo Testamento. Y muchos dicen, sí, pero eso es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no aparece nada. Dice el apóstol Pablo que él recogía ofrendas. Mismo Jesús dice, ¿verdad? Hablando de ese tema, le dice, ¿verdad? No dejando de hacer lo que habían hecho antes. Pero él hablaba también de diezmar nuestra piedad, nuestra bondad, nuestro amor. 2 preguntas para que te lleves esta mañana. ¿Eres realmente sincero, sincera delante de Dios en lo que Él te ha dado? ¿No estás tomando algo que le pertenece a Él y no a ti de alguna manera? Piensa en eso. La iglesia primitiva, recuerden que estamos no solamente por leer el libro de los Hechos, y lo voy a estar repitiendo mucho hasta que lo entendamos. No es solamente por leer la historia de la iglesia primitiva, lo que pasó, no. ¿Qué nos enseña? ¿Qué retenemos en cuanto a esto? Imagínate, iglesia. Imagínate si el juicio de Dios estaría hoy. Hoy estamos bajo su gracia. Dale gracias a Dios por eso. ¿Cuántas gracias a Dios por su gracia? Pero si fuera por su juicio, si fuera por la ley, estaríamos fritos, iglesia. Muertos tal vez caeríamos todos acá. Pero el Señor nos da una oportunidad ahora, a través de la gracia, que lo propongamos. Que no lo demos con tristeza, sino que lo demos con todo nuestro corazón y con alegría. Con alegría. Todo lo que hacemos para Él. Y Padre, gracias. Gracias, Señor, esta mañana porque creemos en tu fidelidad, en tu provisión, Señor. Y gracias porque este pasaje, Señor, es tan fuerte, es tan duro. Un pasaje, Señor, que en tu iglesia temprana, Señor, el juicio fue derramado tuyo sobre esta pareja, Señor. Pero gracias porque tu misericordia ahora nos alcanza, nos bendice y que podamos reflexionar simplemente, Señor. ¿Queremos tener una actitud como la de Bernabé? ¿O queremos tener una actitud, Señor, de una falsa piedad? Señor, en cuanto podemos aprender esta mañana acerca de Ananías y Zafira. Ayúdanos, Señor, a ser más hombres y mujeres conforme a tu corazón, y que estos juicios, Señor, que tú tienes preparados para el maligno, Señor, a tu iglesia, no lleguen. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites estar juntos, aprender juntos, edificarnos juntos. Sigue hablando a tu iglesia, Señor, y que sigamos creciendo para tu gloria, Señor, para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por aquellos que nos han escuchado nuevamente. Y si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.